En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y será creada y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento, para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura, sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas, para que teniendo en cuenta tu palabra, seamos signo de tu presencia en el mundo. Amén. Lectura del primer libro de Reyes, capítulos 21 y 22. Nabot de Jezreel tenía una viña al lado de la casa de Ahab, rey de Samaria. Ahab dijo a Nabot: ya que tu viña está al lado de mi casa, dámela para que haga allí un huerto. En lugar de ella te daré otra viña mejor, o si prefieres, te pagaré el debido precio. Nabot respondió a Ahab: líbreme Yahvé de abandonar la herencia de mis padres. Ahab volvió a su casa descorazonado y muy enojado por esa respuesta de Nabot de Jezreel. No cederé la herencia de mis padres. Se acostó en su cama, volvió la cara para la pared y no quería comer. Jezabel, su mujer, fue a verlo y le dijo: ¿por qué estás así? ¿Por qué no comes? Le respondió: acabo de decir a Nabot de Jezreel, dame tu viña, te la pagaré, o si prefieres te daré otra por ella. Pero me respondió: no te daré mi viña. Entonces su mujer Jezabel le dijo: y tú eres el rey de Israel. Vamos, levántate, come y no estés triste. Yo te voy a dar la viña de Nabot de Jezreel. Escribió en nombre del rey una carta y la selló con el timbre del rey. Luego se la envió a los ancianos y a los jefes de la ciudad, vecinos de Nabot. La carta decía: ordenen un ayuno y citen a Nabot a comparecer ante el pueblo. Consíganse a 2 malvados para que le lancen esta acusación: tú maldeciste a Dios y al rey. Entonces lo sacarán fuera y lo matarán a pedradas. La gente de la ciudad, los ancianos y los jefes que vivían con Nabot hicieron lo que Jezabel les ordenaba en la carta que les había enviado. Proclamaron un ayuno e hicieron comparecer a Nabot ante el pueblo. Entonces se presentaron 2 malvados, se pusieron frente a Nabot para testimoniar contra él, y ante todo el pueblo dijeron: Nabot maldijo a Dios y al rey. Lo sacaron fuera de la ciudad y lo apedrearon, y Nabot murió. Le comunicaron a Jezabel: Nabot fue apedreado y murió. Apenas supo Jezabel la muerte de Nabot, dijo a Ahab: levántate y toma posesión de la viña de Nabot de Jezreel, que no quería vendértela a ningún precio. Nabot ya no existe, porque murió. Cuando Ahab oyó que Nabot había muerto, se levantó, bajó a Jezreel y tomó posesión de la viña de Nabot.
Pero una palabra de Yahvé fue dirigida a Elías de Tisbe: levántate, baja al encuentro de Achb, rey de Israel. En este momento está en Samaria, pues fue a la viña de Nabot para tomar posesión de ella. Le dirás esta palabra de Yahvé: así que matas, y luego te apoderas de la herencia. Escucha pues esto: allí donde los perros han lamido la sangre de Nabot, lamerán también tu propia sangre. Achb dijo a Elías: me pillaste, enemigo mío. Elías le respondió: sí, te pillé, porque te vendiste para hacer lo que es malo a los ojos de Yahvé. Yo acarrearé sobre ti la desgracia. Barreré todo detrás de ti. Haré que desaparezcan todos los varones de la casa de Achb, ya sean esclavos o ya sean hombres libres en Israel. Ya que provocaste mi cólera e hiciste pecar a Israel, trataré a tu casa como a la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como a la casa de Basá, hijo de Ahía. También hubo una palabra de Yahvé respecto a Jezabel: los perros se comerán a Jezabel al pie del muro de Jezreel. Aquel de la casa de Achb que muera en la ciudad será devorado por los perros, y el que muera en el campo será comido por los pájaros del cielo. No hubo nadie para Achb para venderse y para hacer lo que es malo a los ojos de Yahvé. Era arrastrado a eso por su mujer Jezabel. Se comportó de manera espantosa. Sirvió a los ídolos como lo hacían los amorreos, a los que Yahvé había echado ante los israelitas. Al oír las palabras de Elías, Achb rasgó su ropa, se vistió de saco y ayunó. Dormía con el saco puesto y andaba cabizbajo. Entonces se le dirigió a Elías de Tisbe una palabra de Yahvé: ¿te has fijado cómo Achb ha hecho penitencia en mi presencia? Ya que ha hecho penitencia ante mí, no le haré sobrevenir la desgracia durante su vida, sino que acarrearé la desgracia a su casa durante la vida de su hijo. La paz entre Aram e Israel duró 3 años. Al tercer año, habiendo bajado Josafat, rey de Judá, donde el rey de Israel, éste dijo a sus servidores: ¿ya se han olvidado que Ramot de Galaad es nuestro? Nada hemos hecho para quitárselo al rey Aram. Dijo entonces a Josafat: ¿vendrías tú conmigo para recuperar Ramot de Galaad? Josafat respondió al rey de Israel: yo, mi pueblo y mis caballos haremos una sola cosa contigo, tu pueblo y tus caballos. Sin embargo, Josafat dijo al rey de Israel: me gustaría consultar la palabra de Yahvé. El rey de Israel reunió a los profetas, eran cerca de 400, y les dijo: ¿debo atacar a Ramot de Galaad o debo renunciar a ello? Le respondieron: dirígete allá, que el Señor la pondrá en manos del rey. Josafat dijo entonces: ¿no hay aquí algún profeta de Yahvé por medio del cual podamos consultarlo? El rey de Israel respondió a Josafat: sí, todavía queda un hombre por cuyo intermedio se podría consultar a Yahvé, pero lo detesto,
porque nunca me profetiza algo bueno, sino solo cosas malas. Es Miqueas, hijo de Jimla. Josafat le dijo: No diga eso el rey. El rey de Israel llamó a su servidor y le dijo: Anda enseguida a buscar a Miqueas, hijo de Jimla. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, en traje de ceremonia, en la era que está a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas seguían profetizando delante de ellos. Sedecías, hijo de Kenaana, se había hecho unos cuernos de fierro y decía: Esto dice Yahvé: Te los doy para que acabes hasta con el último de los arameos. Y todos los profetas no hacían más que decir: Lleva a cabo la expedición contra Ramot de Galaad. Tú serás el vencedor. Yahvé lo entregará en manos del rey. El mensajero que había ido a buscar a Miqueas le dijo: Todos los profetas animan al rey como si fueran un solo hombre. Trata de hablar con ellos. Anuncia buenos resultados. Pero Miqueas respondió: Tan cierto como que Yahvé vive, que solo diré lo que él me diga. Llegó pues delante del rey, y éste le preguntó: Miqueas, ¿debemos aliarnos para atacar a Ramot de Galaad, o tenemos que renunciar a ello? Miqueas respondió: Haz no más la expedición, y serás el vencedor. Yahvé lo pondrá en las manos del rey. Pero el rey le dijo: ¿Hasta cuándo tengo que exigirte en nombre de Yahvé que me digas la verdad? Entonces Miqueas le respondió: Vi a todo Israel disperso por los cerros como ovejas que no tienen pastor, y Yahvé decía: Ya no tienen patrón, que cada uno se vuelva a su casa. El rey de Israel se volvió a Josafat: Ya te lo decía, este nunca profetiza algo bueno, sino solo cosas malas. Miqueas agregó: Escucha esta palabra de Yahvé. Vi a Yahvé sentado en su trono con todo el ejército de los cielos a su derecha y a su izquierda. Y Yahvé decía: ¿Quién engañará al rey de Israel para que salga en campaña y se deje matar en Ramot de Galaad? Uno respondía de una manera y otro de otra. Entonces el Espíritu se acercó y se puso delante de Yahvé. Yo, dijo, lo engañaré. Yahvé le preguntó: ¿Cómo lo harás? Respondió: Iré y me haré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Entonces le dijo Yahvé: Tú lograrás engañarlo. Anda y haz como lo has dicho. Has de saber, pues, que Yahvé puso un espíritu de mentira en la boca de todos los profetas que están aquí, porque Yahvé ha decidido tu muerte. En ese momento, Sedecías, hijo de Kenaana, se acercó y dio una bofetada a Miqueas, diciéndole: ¿Por dónde salió de mí el espíritu de Yahvé para hablar a ti? Miqueas le respondió: Lo sabrás el día en que vayas huyendo de habitación en habitación para esconderte. Entonces tomó la palabra el rey: Detengan a ese hombre y entréguenselo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey. Díganles: Esta es la orden del rey. Encarcelen a este hombre,
no le den más que una pequeña porción de pan y de agua hasta que yo regrese victorioso. Miqueas le replicó: si tú vuelves victorioso, eso será señal de que Yahvé no habló por medio de mí. El rey de Israel y el rey de Judá, Josafat, se dirigieron pues contra Ramot de Galaad. El rey de Israel dijo a Josafat: me voy a disfrazar para entrar en combate, pero tú lleva tu mismo traje. Y el rey de Israel se disfrazó para ir a combatir. El rey de Aram había dado esta orden a sus 32 jefes de carros: no ataquen a ningún chico ni grande, sino solo al rey de Israel. Cuando los jefes de carros vieron a Josafat, dijeron: ese es el rey de Israel, y se lanzaron contra él para atacarlo. Pero Josafat lanzó un grito de guerra. Cuando los jefes de carros vieron que no era el rey de Israel, se apartaron de él. En ese preciso instante, un soldado disparó con su arco sin saber a quién e hirió al rey de Israel entre las correas y la coraza. El rey dijo al conductor de su carro: da media vuelta y sácame de la pelea, porque estoy herido. Pero como el combate era tan intenso, hubo que mantener al rey de pie en su carro frente a los amorreos, y a la tarde murió. La sangre de su herida se había derramado dentro del carro. Al ponerse el sol, corrió la voz por el campamento: cada cual a su ciudad, cada cual vuelva a su tierra, el rey ha muerto. Lo llevaron a Samaria, donde lo enterraron. Lavaron el carro en la laguna de Samaria, los perros lamieron la sangre, y las prostitutas se bañaron allí, tal como lo había anunciado Yahvé. El resto de los hechos de Ahab, todo lo que hizo, el palacio de marfil que edificó, las ciudades que fundó, está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Ahab se acostó con sus padres, y en su lugar reinó su hijo Ocosías. Josafat, hijo de Asa, pasó a ser rey de Judá el año cuarto de Ahab de Israel. Josafat tenía 35 años cuando comenzó a ser rey y reinó 25 años en Jerusalén. Su madre Azuba era hija de Silhi. Siguió paso a paso las huellas de su padre Asa, sin apartarse de ellas. Hizo lo que es justo a los ojos de Yahvé, pero no desaparecieron los altos lugares. El pueblo seguía ofreciendo sacrificios e incienso en los altos lugares. Josafat hizo la paz con el rey de Israel. El resto de los hechos de Josafat, sus hazañas, las guerras que llevó a cabo, todo eso está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Eliminó también a los homosexuales sagrados que habían seguido en tiempos de su padre Asa. Por ese entonces no había rey en Edom, sino solamente un gobernador real. Josafat construyó 10 barcos de Tarsis para ir a buscar oro o Ofir, pero no pudieron ir porque los barcos fueron destrozados en Esión Geber. En esa oportunidad, Ocosías, hijo de Ahab, dijo a Josafat: permite que mis servidores se embarquen con los tuyos en tus barcos. Pero Josafat no quiso. Cuando Josafat se acostó con sus padres,
Lo enterraron junto a estos en la ciudad de David, su antepasado. En su lugar reinó Joram, su hijo. Ocosías, hijo de Achb, llegó a ser rey de Israel en Samaria el año 17 del reinado de Josafat de Judá. Reinó 2 años en Israel. Hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé, y siguió las huellas de su padre y de su madre. Imitó la conducta de Jeroboam, hijo de Nabat, que había hecho pecar a Israel. Provocó la cólera de Yahvé, Dios de Israel, tal como lo había hecho su padre, porque servía a Baal y se postraba ante él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del libro de Tobías, capítulos del 12 al 15. Al final del banquete de bodas, Tobit llamó a su hijo Tobías y le dijo: Hijo mío, tenemos que arreglar cuentas con tu compañero. ¿Aumentarás el precio convenido? Tobías preguntó: Papá, ¿cómo podría pagarle por sus servicios, aunque le diera la mitad de los bienes que traigo conmigo? No sería suficiente. Me devuelve sano y salvo. Sanó a mi mujer. Trae conmigo el dinero y por último te sanó. ¿Cómo hablar de un sueldo después de todo eso? Tobit respondió: Sería justo que se quedara con la mitad de lo que trajo. Tobías llamó pues a su compañero y le dijo: Quédate con la mitad de lo que has traído. Ese será el pago de tus servicios y luego te irás en paz. Entonces Rafael llevó a los dos aparte y les dijo: Bendigan a Dios, celébrenlo en medio de todos los seres vivientes, por los favores que les hizo. Bendigan y canten su nombre. Procuren que todos conozcan las obras de Dios como se lo merecen, y no dejen de darle gracias. Es bueno guardar el secreto del rey, pero es muy recomendable revelar y publicar las maravillas de Dios. Agradézcanle como corresponde. Hagan el bien y no conocerán la desgracia. Más vale la oración y el ayuno, la limosna y la justicia, que la riqueza con injusticia. Más vale tener poco y ser justo que tener mucho siendo pecador. La limosna libra de la muerte, purifica de cualquier pecado. Los que dan limosna tendrán larga vida. Los que cometen el pecado y la maldad atentan contra su vida. Les voy a decir toda la verdad y no les ocultaré nada. Ya les dije que es bueno guardar el secreto del rey y que es recomendable revelar las maravillas de Dios. Sepan, pues, que cuando ustedes, tú y Sara, estaban orando, yo fui quien presentó su oración delante de la gloria del Señor. Y cuando tú enterrabas a los muertos, yo también estaba contigo. Después, no dudaste en levantarte de la mesa para ir a enterrar a un muerto, y fue entonces que me enviaron para probar tu fe. Y de nuevo me envió Dios para sanarte y para sanar al mismo tiempo a tu nuera Sara. Yo soy Rafael, uno de los 7 ángeles servidores del Señor,
que en cualquier momento tiene acceso a su gloria. Entonces, llenos de temor, se postraron en el suelo, pero él les dijo: No tengan miedo, la paz sea con ustedes, bendigan siempre a Dios. Yo no les he hecho ningún favor, fue por voluntad de Dios que los acompañé. A Él, pues, deben bendecir todos los días de su vida, a Él deben cantarle. Ustedes me veían comer, pero eran solo apariencias. Bendigan pues al Señor, ustedes que están en la tierra, y denle gracias a Dios mientras subo a donde el que me envió. Pongan por escrito todo lo que ha pasado. Entonces Rafael se elevó. Cuando se pararon, ya no lo vieron. Alabaron a Dios con cánticos, agradeciéndole de que hubiera realizado tales maravillas, si se les había aparecido un ángel de Dios. Tobit dijo: Bendito sea Dios, que vive para siempre. Su reinado permanece por los siglos. Una vez corrige y otra perdona. Hace bajar a la morada de los muertos y hace subir de allí. Nadie puede escaparse de su mano. Hijos de Israel, celébrenlo en medio de las naciones donde los dispersó, y muéstrenles todo su poder. Canten su grandeza ante todos los vivos. Él es nuestro Señor y nuestro Dios, nuestro Padre por los siglos de los siglos. Si nos corrige por nuestros pecados, tendrá también compasión de nosotros. Nos reunirá de entre todas las naciones, entre las cuales nos había dispersado. Vuelvan a Él de todo corazón, y actúen con plena verdad delante de Él. Entonces se volverá a ustedes y no les ocultará más su cara. Vean lo que ha hecho por ustedes y en alta voz denle gracias. Bendigan al Señor porque es justo. Cántenle al Rey de los siglos. Quiero celebrarlo en esta tierra de exilio, contar al pueblo pecador su fuerza y su grandeza. Arrepiéntanse, pecadores, hagan el bien delante de Él. A lo mejor los mirará con bondad. Canto a Dios, y exulta mi alma pensando en el Rey del cielo. Todos en Jerusalén cantan su grandeza. Jerusalén, ciudad santa. Dios castigará los crímenes de tus hijos, pero luego tendrá piedad de los hijos de los justos. Da gracias al Señor. Bendice al Rey de los siglos. Levántense nuevamente en ti su tienda con alegría. Haga de ti la alegría de los desterrados, y ame por medio de ti a todos los desgraciados. Por generaciones y generaciones, numerosos pueblos vendrán de lejos, llegarán a todos los rincones del mundo con las manos cargadas de presentes para el Rey del cielo. Tú serás la alegría para todas las generaciones. Malditos sean los que te odian, pero sean benditos para siempre los que te aman. Conocerás la alegría y la dicha cuando en torno a ti se reúnan los hijos de los justos, para bendecir allá al Señor de los justos. Dichosos los que te aman, porque se alegrarán al verte prosperar. Felices los que lloran cuando eras castigada, porque se alegrarán al contemplar tu gloria. Alma mía, bendice al Señor, al gran Rey, porque Jerusalén es reconstruida con zafiros y esmeraldas. Todas sus murallas serán de piedras preciosas, sus torres
y sus baluartes de oro macizo. Jerusalén, caminarán por tus calles por sobre un pavimento de rubíes, de piedras de Ofir. Jerusalén, tus puertas resonarán con cánticos de alegría. En todas tus callejuelas se oirá el aleluya. Cantarán, bendito sea el Dios de Israel. En ti bendecirán el santo nombre por los siglos de los siglos. Tobit murió en paz a la edad de 112 años y lo enterraron solemnemente en Nínive. Tenía ya 62 años cuando quedó ciego. Después de su curación, vivió en la abundancia, dando limosnas. No dejaba de bendecir a Dios y de celebrar su grandeza. Cuando estaba a punto de morir, pidió que se acercara su hijo Tobías y le dio sus recomendaciones. Hijo mío, saca de aquí a tus hijos, que busquen refugio en Media, porque creo en la palabra de Dios que pronunció Nahum sobre Nínive, se cumplirá con respecto a Asiria y a Nínive. Todas las palabras de los profetas de Israel se cumplirán, porque es Dios quien los mandó. Todas las palabras se cumplirán sin excepción. En ese tiempo se estará más seguro en Media que en Asiria o en Babilonia. Todos nuestros hermanos que viven en tierras de Israel serán dispersados y desterrados lejos de su bello país. Toda la tierra de Israel será devastada. Samaria y Jerusalén serán devastadas, y el templo de Dios quedará por un tiempo destruido y quemado. Pero Dios tendrá de nuevo compasión, los traerá de vuelta a la tierra de Israel. Reconstruirán el templo, menos hermoso que el anterior, aguardando la venida de los tiempos nuevos. Entonces, todos los sobrevivientes de la cautividad reconstruirán Jerusalén en toda su grandeza, y el templo de Dios será reconstruido, tal como lo anunciaron los profetas de Israel. Todos los pueblos de la tierra se convertirán y temerán verdaderamente a Dios. Todos arrojarán lejos a sus falsos dioses que los indujeron al error, y con sinceridad bendecirán al Dios de los siglos. Todos los israelitas que se hayan salvado esos días se acordarán de Dios con todo su corazón. Volverán a Jerusalén, donde vivirán sin que nadie los moleste, en la tierra de Abraham, la que les será devuelta. Los que aman sinceramente a Dios se regocijarán, pero todos los que hacen el mal y practican la injusticia desaparecerán de la tierra. Ahora, hijos míos, oigan lo que les recomiendo. Sirvan a Dios con fidelidad y hagan lo que le agrada. Pidan a sus hijos que practiquen la justicia y la limosna, que se acuerden de Dios y en todo momento y con todas sus fuerzas bendigan su nombre con fidelidad. Pues bien, hijo mío, sal de Nínive, no te quedes aquí. El mismo día en que hayas enterrado a tu madre a mi lado, ándate, no te demores más en esta región. Veo que aquí hay mucha injusticia, mucha falsedad, y nadie se avergüenza de eso. Mira, hijo mío, todo lo que hizo Nadab a Ahicar que lo crió. Lo encerró vivo en un subterráneo, pero Dios lo declaró culpable ante su víctima. Ahicar volvió a la luz mientras que Nadab se hundía en tinieblas eternas.
¿No había acaso querido que Ahicar muriera? Pero Ahicar daba limosnas, por eso escapó a la trampa mortal que le había tendido Nadab, y Nadab, en cambio, encontró en ella la muerte. Vean, pues, hijos míos, a dónde lleva la limosna y a dónde la injusticia. Esta lleva a la muerte, pero siento que no puedo respirar. Lo acostaron en su cama y murió. Lo enterraron solemnemente. Cuando murió la madre de Tobías, éste la enterró al lado de su padre, y luego se fue a Media con su mujer y sus hijos. Vivió en Ecbatana, en casa de su suegro Raguel. Trató con respeto y delicadeza a sus suegros ya ancianos, y luego los enterró en Media, en Ecbatana. Tobías heredó tanto lo de Raguel como lo de su padre Tobid. Era respetado y vivió hasta los 117 años. Antes de morir, le llegaron los ecos de la destrucción de Nínive. Vio incluso a los habitantes de Nínive, prisioneros de Ciasares, rey de Media, que fueron deportados a Media. Antes de su muerte, pudo alegrarse por la suerte de Nínive y bendecir al Señor Dios por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.